Nunca imaginé que conseguir la última silla en la boda de mi hija hallaría una sonrisa inesperada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luna estaba llena, brillando como un faro en la oscuridad, y mi pecho latía con la mezcla de amor y temor. Hacía solo unas semanas que Mariela me había pedido ayuda. La boda se acercaba y las cosas parecían estar saliendo mal. Todo era un torbellino de invitaciones, flores, y por supuesto, la cuestión de las sillas. Mi hija siempre había soñado con una ceremonia mágica. Pero a medida que se acercaba la fecha, me di cuenta de que el lugar donde planeábamos celebrar se había saturado. Y en ese momento, con nerviosismo, uno de los organizadores me había susurrado que solo quedaba una silla. La última, brillante, dorada, en medio de un mar de sillas comunes. ¿Pero quién se sentaría en ella? La tensión aumentó como un resorte a punto de romperse. Todo dependía de ese simple objeto. Esa noche entré en una tienda de sillas antiguas, el aire pesado de la historia impregnado en cada rincón. Era un lugar mágico, oscuro, con estanterías de madera desgastada y un ligero olor a cera. Un hombre con una mirada profunda y enigmática se me acercó. Su voz suave me llevó a pensar que sabía algo que yo no. ¿Buscas algo especial?, preguntó como si pudiera ver a través de mi inseguridad. Esa silla, brillarían los ojos de Mariela al verla. Pero la miré, tenía un aire de misterio, una curiosidad que daba escalofríos. Y enseguida sentí un temblor, un frío que recorría mi columna vertebral. Las historias que podía contar. No podía dejar que mi hija se sintiera decepcionada. No podía. Al salir, una ráfaga de viento me hizo detenerme. Miré hacia atrás, pero el hombre había desaparecido. Fue entonces cuando escuché un susurro, un eco en el silencio. La última silla siempre trae consigo secretos. Mi corazón latía con fuerza. Era una advertencia, o tal vez una bendición. El día de la boda llegó. El aire estaba cargado de emoción y un ligero aroma a flores frescas. Pero mi mente seguía regresando a aquella silla y lo que podría significar. Mientras la ceremonia se desarrollaba, cada saludo, cada mirada, provocaba un tirón en mi corazón. ¿Qué secretos guardaba esa silla? La última, y justo cuando todo parecía perfecto, Mariela se acercó a mí, los ojos brillantes llenos de gratitud y alegría, cuando de repente su sonrisa se apagó. Se volvió hacia el horizonte, el viento moviendo su vestido. Papá, hay algo que necesito contarte. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estés suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. La ceremonia transcurría a su alrededor como un río de risa y lágrimas, pero mis sentidos se centraron en Mariela y el destello en sus ojos, que ahora se había transformado en una sombra. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sucede, hija?, le pregunté tratando de leer su expresión, deseando que no fuese lo que temía. Ella inhaló profundamente como si acumulara fuerzas para lo inevitable. Papá, tengo miedo. He estado pensando en lo que significa esta unión. Estoy feliz, sí, pero algo dentro de mí me dice que hay algo que no he resuelto. Sus dedos jugueteaban con la tela del vestido, y podía ver que su mente luchaba con pensamientos que ella aún no estaba lista para compartir. Mariela, este es tu día. Debes disfrutarlo, la insté, pero ella negó con un leve gesto de su cabeza. En ese momento pensé en la silla. La última, cuya presencia había comenzado a ensombrecer el gozo del momento. Dime, por favor. No quiero que guardes secretos en este día tan especial. Es sobre mi madre, murmuró, su voz apenas un susurro en medio del murmullo de la celebración que se desarrollaba tras nosotros. Siempre quise que estuviera aquí, para que viera cómo el amor ha florecido en mi vida, para verte a ti también, sonriendo. El eco de sus palabras resonó en mi mente, una carga demasiado pesada para llevar. Cada mención de su madre traía consigo los fantasmas del pasado, recuerdos que intentaba enterrar con el paso del tiempo.
Sabes que siempre está con nosotros, Mariela, en cada rincón de esta celebración. Traté de consolarla, pero los ojos de mi hija clamaban por más que un simple consuelo. Fue un momento de vulnerabilidad que nunca había compartido, pero su presencia me lo exigía. Tu madre, no lo hicimos bien. Nos perdimos el uno al otro en el tumulto de la vida, y yo me he propuesto no volver a cometer los mismos errores. Quiero que estés bien y que este día sea perfecto. Mariela se giró hacia el mar de rostros sonrientes, pero yo sentía que algo, un hilo del pasado, nos ataba. ¿Y si no se cumple, papá? ¿Y si arruino esto? Antes de que pudiera contestar, la música cambió. Era un tema que evocaba nostalgia, el tipo de melodía que desenterraba recuerdos olvidados. En ese instante una figura inesperada apareció entre la multitud. Una mujer con un vestido que parecía salido de otro tiempo. Su mirada era intensa, cautivante y sin previo aviso caminó hacia nosotros. El murmullo a nuestro alrededor se desvaneció. Mariela, dijo la mujer, como si su nombre llevara el peso de un destino trazado. Ambas se miraron con asombro, la confusión instalada en la atmósfera. La extraña con su elegancia reverberante se detuvo justo frente a la última silla, que había sido colocada en el centro de la ceremonia. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Tú quién eres?, pregunté tensionado mientras buscaba en la mirada de mi hija alguna respuesta. Ella también se veía confundida, pero algo en su expresión cambió. Era como si la mujer estuviera conectando puntos en su interior que habían permanecido invisibles. Vengo a traerte un mensaje, dijo la mujer, sus ojos profundos como un océano. La última silla no es solo un objeto, tiene un lazo inquebrantable con el amor, incluso el que parece perdido. Aquella afirmación dejó en suspenso el aire, y el peso de la revelación se sintió como un estallido en la multitud, y fue en ese instante, cuando la música se detuvo y los rostros de los invitados se volvieron hacia nosotras, que supe que el día no iba a ser como todos esperaban. La última silla, el poder del amor y la búsqueda de respuestas se entrelazaban en un complejo lienzo de emoción. «Papá, ¿qué significa esto?», preguntó Mariela, su voz temblando en medio de la incertidumbre. «La última silla siempre trae consigo secretos», murmuré, cuestionando si, al final, la respuesta que necesitábamos estaba justo frente a nosotros. La mujer avanzó con paso firme, su vestido flotando a su alrededor como una brisa suave que transportaba susurros del pasado. Cada movimiento suyo parecía atar tiempos dispares, entrelazando memorias que la celebración había estado tratando de ignorar. La última silla, un símbolo de ausencia, de lo que una vez fue, cobró vida en su presencia. «¿Qué quieres decir con un lazo inquebrantable?», preguntó Mariela, su voz mezclada con un rastro de incredulidad y un destello de esperanza. Ella quedó absorta, como si la mujer pudiera ofrecerle respuestas que la vida no le había brindado. «El amor no se desvanece, solo cambia de forma», respondió la mujer, y sus palabras flotaron en el aire como un eco profundo. «A veces, lo que percibimos como pérdida es simplemente el inicio de un nuevo camino». Mis pensamientos se dispersaron, tratando de ordenarlos mientras la multitud contenía la respiración. Cada persona parecía un testigo de un momento que podría redefinir no solo nuestra historia familiar, sino también la felicidad de Mariela, su día que debería ser perfecto. La mujer se volvió hacia mí y por un breve instante sentí que mis propios secretos la habían alcanzado. «Tu hija necesita saber que lo que busca no está lejos. Su madre siempre ha estado cerca, aunque no la haya visto», continuó, su mirada penetrante en mis ojos, obligándome a confrontar la tristeza que había estado eludiendo. ¿Qué implicaba eso para nosotros? ¿Para Mariela? Mi corazón palpitaba al ritmo del temor, pero también comenzó a encenderse la esperanza. Mariela, notando mi inquietud, dio un paso hacia adelante enfrentando a la extraña. «¿Cómo puedes saberlo? ¿Quién eres realmente?». La mujer tomó aire y su expresión se volvió más suave. «Soy alguien que ha venido a recordarles. A veces el amor muestra caminos insospechados. Lo que parece perdido puede encontrarse en formas que nunca imaginamos». El ambiente parecía vibrar con sus palabras, pero algo en su voz me hizo cuestionar sus intenciones. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?». Con la gente observando, sus miradas curiosas se sentían como dardos en mi pecho, y cada segundo se hacía un estrangulador de emociones. ¿Y si lo que no está aquí no puede ser recuperado? ¿Y si todo queda en meras ilusiones?, solté, dejando escapar la frustración que llevaba tiempo acumulándose.
Quería proteger a mi hija del dolor, del ímpetu de la esperanza que a menudo lleva a decepciones. La decepción surge del miedo, cariño, contestó la mujer, inclinando levemente su cabeza hacia Mariela. Pero el amor verdadero jamás se desdibuja. Tu madre nunca desearía que su ausencia te impidiera vivir plenamente. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Mariela, y por un momento, todos los ojos estaban fijos en su vulnerabilidad. En ese instante su miedo se transformó en una conexión palpable, un hilo que la unía a su madre, y a mí surgiendo entre las sombras de su corazón. ¿Realmente crees que ella querría que me sintiera así?, preguntó, una mezcla de miedo y anhelo en sus palabras. La mujer sonrió, una sonrisa que parecía contener años de amor y promesas. Ella te acompañará en cada paso que des. Solo necesitas abrir tu corazón y recordar que el amor siempre tiene espacio para florecer, incluso en la ausencia. Y en medio de la tensión, algo comenzó a cambiar en el aire. La música, que había sido un eco lejano en nuestra conmovedora charla, se reinició suavemente, llenando el espacio con una melodía tierna y llena de sueños. La reunión, que antes se sentía como un peso sobre nuestras almas, comenzó a transformarse en un insólito lienzo de posibilidades. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Mariela, con un hilo de esperanza naciendo en su voz. Fue entonces cuando entendí que no había respuesta simple. La última silla era más que un símbolo de ausencia, era un recordatorio del amor que seguía vivo, uno que podía ser reclamado y celebrado. Enfrenté la mirada de la mujer, y por primera vez en años, un pequeño destello de claridad brilló en mi corazón. Quizás necesitamos dejar de lado los miedos. Es hora de que nos abramos a lo que puede ser, respondí, sintiendo que la decisión de avanzar también reservaba un lugar para el recuerdo. La sonrisa de Mariela se amplió, irradiando luz, y la mujer se desvaneció entre la multitud como una sombra tomando forma, dejando una promesa en el aire, un juramento de reencuentro. Pero antes de que pudiera concentrarme en el momento, una voz al fondo, llena de urgencia, interrumpió la atmósfera frenética. Mariela. Aguarda un momento. Me giré hacia donde provenía el grito, y el corazón se me detuvo de nuevo al reconocer a quien se acercaba, su rostro cansado y resuelto, como si hubiera estado buscando ese instante toda su vida. Era un eco del pasado que nunca hubiera esperado ver en este día tan significativo. Yo tengo algo que contar, dijo la figura a medida que la música se desvanecía lentamente, la alegría del momento temblando en el aire. La figura avanzaba con paso decidido, sus ojos rebosaban de una mezcla de ansiedad y resolución. Era Pablo, el hermano de Lucía, el hombre que había estado alejado de nuestra familia durante años. Él había decidido marcharse tras la tragedia, llevándose con él preguntas sin respuesta y un abismo de dolor que había dejado en la estabilidad de nuestra familia. Ahora, su regreso desataba un sinfín de emociones latentes que pensé que ya había enterrado. Mariela se detuvo en seco, su rostro transformándose en una paleta de emociones. No sabía si sentir alegría o temor, su corazón latía con fuerza, como si intentando recordar lo que había estado ausente tanto tiempo. Pablo murmuró, un hilo de incredulidad en su voz, él asintió, tragando saliva con dificultad. Sí, soy yo. Volví para ti, para este día. Las palabras colisionaron con la atmósfera, y la multitud se confundió, como si ese instante significara todo y nada a la vez. A pesar de las múltiples miradas inquietas, el tiempo parece haberse detenido justo ahí, entre el pasado y el presente. ¿Por qué ahora? Después de tantos años, ¿por qué llegas aquí?, pregunté, incapaz de contener la incertidumbre que crecía como un monstruo en mi pecho. Nunca había sabido si debía despreciarlo o buscar la verdad que había tejido entre sus silencios. Lo supe cuando vi que se acercaba el día de la boda. Tenía que disculparme, explicar mis miedos y abrir mi corazón, respondió, su voz temblorosa pero firme. La ausencia de Lucía me partió por la mitad. Viví al borde y ahora entiendo que no puedo seguir huyendo de mi pasado. Cada palabra era un eco de culpa, un reflejo de la confusión que había marcado las relaciones familiares. Mariela lo miraba fijamente buscando respuestas en sus ojos, digiriendo sus emociones contradictorias. Tomás, el padre de su madre, dio un paso atrás, su expresión sombría como una tormenta en el horizonte. ¿Acaso piensas que puedes volver y hacer que todo esté bien? No es tan fácil. La ira surgía en su voz, una defensa visceral ante el dolor que había tenido que cargar. Después de todo lo que ocurrió, creíste que te podías ir sin mirar atrás. Pablo, apenado pero decidido, sostuvo su mirada desafiante.
Sé que no puedo cambiar el pasado. Solo quiero la oportunidad de decirte que siempre llevé a Lucía en mi corazón y aunque cometí errores, me gustaría compartir ese amor con Mariela. ¿Y qué hay de lo que perdiste?, le cuestioné, sintiendo la tensión al borde de estallar. Tú también estuviste ausente. ¿Qué tanto puedes ofrecer hoy, en este día tan importante al regresar con promesas vacías? Mariela observaba la escena con sus sentimientos a flor de piel, el deseo y el dolor manando de ella como un torrente. ¿Es verdad? ¿Es posible que sigas llevándola dentro de ti?, preguntó, su voz quebrada por la vulnerabilidad que siempre había disimulado. ¿Puedes compartirme lo que significó para ti? Estoy lista para escucharte. La mirada de Pablo se suavizó ante su hija. La ausencia es pesada, Mariela. He estado huyendo de mi propio dolor por mucho tiempo, pero ahora quiero crear un nuevo lazo, un nuevo espacio donde tu madre viva a través de nosotros. Ella fue luz, amor, y me gustaría que esa luz nos guiara en lo que construyamos juntos. Mariela parpadeó, la emoción eclipsando sus ojos, y por un instante, todo lo que había sido confusión y pérdida se tornó en algo nuevo. La música otra vez se reanudó, pero esta vez sonaba diferente. Había un compás que latía con la esperanza de que la familia podía sanarse, de que las cicatrices podían convertirse en historias de superación. Si realmente deseas ser parte de mi vida, si quieres que trabajemos juntos en este nuevo camino, estaré aquí. Pero necesito la verdad. Necesito que sepas que nada será igual, dijo Mariela, desafiando a su propio corazón al abrirse a lo desconocido. Pablo asintió, consciente de que sus palabras y acciones tendrían que ser respaldadas por la autenticidad de su arrepentimiento. Me comprometo a hacer todo lo necesario. Quiero ser un puente, no un camino olvidado. Pude sentir la tensión liberarse levemente en el aire, como si la promesa de un reencuentro esperanzador se colara entre nuestras almas lastimadas. Pero a la vez una sombra de duda se arrastraba en el fondo. Los viejos rencores son difíciles de borrar, y la historia no milanaba simplemente por desearlo. Un grito lejano rompió el momento, y todos los ojos se giraron hacia la puerta de entrada. Allí se encontraba otra figura, una mujer de cabello revuelto y mirada serena, como un destello de luz que se colaba a través de un cristal roto. Lo siento por la demora, ¿me perdonan? El ambiente se detuvo una vez más. Era Clara, una familia que había estado perdida en los recovecos del tiempo, un reflejo de las promesas rotas, y sentí que el aire se volvía denso de incertidumbre. La historia no solo se multiplicaba, sino que se entrelazaba, como la melancólica danza de dos recuerdos que regresaban a nuestra vida. La boda, que parecía ser solo un inicio de celebración, empezaba a transformarse en una travesía por los laberintos del amor y el perdón. ¿Qué has traído contigo?, pregunté, sintiendo que el abismo se ensanchaba, como si los ecos del pasado reclamaran un último espacio para ser escuchados. La respuesta de Clara estaba a punto de cambiarlo todo nuevamente. Clara avanzó hacia nosotros con un andar aprensivo. Su mirada estaba cargada de significados ocultos, como si fuera una viajera que regresaba de un territorio inhóspito. Lo siento tanto, repitió, su voz entrecortada por la emoción que le brotaba de los ojos. El tráfico fue un caos, Mariela, aún con la tensión de la revelación de Pablo y los ecos de su propio corazón abrumado, parecía aturdida por el impacto de su llegada. No se trata solo de un retraso, Clara. ¿Dónde has estado? No hemos sabido nada de ti en meses, cuestionó con una mezcla de esperanza y desesperación. El silencio en la sala se volvió pegajoso y tenso. No solo la familia de Lucía estaba lidiando con la vuelta de Pablo, sino que ahora Clara también ocupaba un lugar en este nuevo rompecabezas familiar. Ella había sido una amiga íntima de Lucía y, como si sus propios fantasmas se inscribieran en la escena, se hizo evidente que su ausencia no fue un mero descuido. Tuve que irme, respondió Clara, manteniendo su postura firme. Necesitaba encontrarme a mí misma, alejarme de esta sombra que seguía a Lucía. Su voz se quebró como si las palabras arrancaran pedazos de su propia piel. No sabía cómo ser parte de su recuerdo y al mismo tiempo, seguir adelante. Carlos, el hermano de Mariela y cómplice de juegos en el pasado, se cruzó de brazos. Tú no eres la única que ha perdido. Todos sufrimos por Lucía. Pero quedarnos en el dolor no es suficiente excusa para ausentarte de su boda. Igual que Pablo, tengo que asumir la responsabilidad de mis decisiones, replicó Clara, sintiendo la fuerza de la confusión que parecía envolvernos a todos. No estaba lista para enfrentar la relación entre todos ustedes, ni el hecho de que finalmente avanzarían a esta nueva etapa. Las palabras de Clara colisionaron con la atmósfera.
Un silencio casi asfixiante se apoderó del lugar, como si cada uno de nosotros estuviera procesando el peso de las ausencias. Mariela, con lágrimas brillando en sus ojos, dijo: «La vida sigue, Clara. Pero no debemos dejar las huellas de las pérdidas que llevamos como cadenas. Si realmente has regresado, entonces, ¿por qué no te unes a nosotros por Lucía? Necesitamos honrar su memoria juntos». El corazón de Pablo, con su lucha interna aún palpitando, se dirigió a Clara. Ella fue la luz en nuestras vidas. La oscuridad no puede ganar. Te necesitábamos porque también llevas una parte de su historia. Un instante pareció suspendido mientras Clara y Pablo se miraron, ambos cargando el peso de la culpa y el dolor. Delante de nosotros, los elementos de la tragedia se entrelazaban como raíces de un árbol enredado olvidado en la tormenta. Sin embargo, al mismo tiempo, algo en el aire empezaba a cambiar, como si la promesa de una nueva vida vibrara en el ambiente. «Si Lucía estuviera aquí, ¿qué querría que hiciéramos?», preguntó Clara, mirando a Mariela con esperanza. «¿Creen que ella desearía que nos quedáramos estancados en el dolor, o que buscáramos un camino hacia adelante, un camino donde sigamos recordándola en cada rayo de sol?» En ese instante, otro grito rompió la tensión momentánea, y todos los ojos se volvieron hacia la entrada nuevamente. Esta vez era una mujer mayor con un porte majestuoso, que trajo consigo un aura de autoridad y sorpresas. «Perdón por la interrupción, pero no puedo quedarme al margen», dijo con una voz que resonaba en la sala como un eco de cada dolor perdido. «Soy Isabel, la madre de Lucía». La revelación fue como una tormenta repentina que agitó nuestras almas. Las palabras que siguieron eran una declaración de guerra emocional, una reclamación del pasado que podría reescribir el futuro. El ambiente se transformó en un lugar de revelaciones, promesas incumplidas y la urgente necesidad de reconciliación. «¿Por qué nunca volviste a casa?», preguntó Mariela, su voz tambaleándose entre la incredulidad y la necesidad de entender. Isabel miró a todos nosotros, su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, porque después de Lucía, la casa no era un hogar, solo un vacío, respondió. Al hacerlo agudizó el conflicto que ya zumbaba como un insecto inquieto entre nosotros. «Pero ahora, mientras mi nieta se prepara para ese hermoso viaje, quiero que la vida teja una nueva historia». Las palabras resonaban profundamente mientras la vida y la muerte se sentaban otra vez a la mesa familiar, y el aire estaba espeso de pensamientos no expresados y recuerdos no asistidos. Aquel momento no solo nos pedía reconciliación con los fantasmas de nuestro pasado, sino que estaba pidiendo que pusiéramos todo en la balanza. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta, y cada uno de nosotros sabía que esto era apenas el comienzo. Mientras las sombras del pasado se disponían a tejer una nueva historia, un hilo de incertidumbre nos mantenía a la espera, arrastrando compañeros esenciales en este camino desgastado. Al final, el verdadero desafío se encontraba aún muy lejos, a medida que nuevos lazos comenzaban a formarse y viejas rencillas amenazaban con desgarrarnos aún más. El silencio que siguió a las palabras de Isabel era tan denso que parecía pesarse físicamente en el aire. Cada uno de nosotros respiraba en medio de una tormenta de emociones, la confusión, la culpa y la tristeza se mezclaban en una danza frenética alrededor de la sala. Mariela se aferró a la lámpara que había sido de Lucía, el brillo de su luz se volvió tenue, casi como si se sintiera sobrepasada por tantas verdades no dichas. «¿Cómo podemos seguir adelante con todo este dolor?», repitió Clara, su voz quebrándose nuevamente. «Todo lo que hemos hecho ha sido huir de la tristeza». Isabel dio un paso al frente, su figura imponente contrastaba con la vulnerabilidad de su tono. «Huir no es la solución, cariño. Cargamos el dolor como si fuera una mochila, pero con el tiempo debemos vaciarla. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ofrecerles mi amor, y con él, la posibilidad de seguir». Las palabras de Isabel parecieron calar hondo en todos nosotros. Nadie se movió, cada uno reflexionaba sobre el peso de nuestras propias decisiones y el dolor de las pérdidas. La sombra de Lucía seguía presente e implacable, pero de una manera más cercana, menos opresiva. Era como si su espíritu estuviera en la habitación, esperando ser escuchado. «¿Qué quieres que hagamos, mamita?», interrumpió Carlos, su voz desgarrada. «Unirnos en un abrazo a la tristeza». «No puedo, no sé cómo hacerlo. Hemos perdido tanto que ni siquiera sé quiénes somos ya». «Ser quienes somos es duros y bellos a la vez», contestó Isabel, sus ojos llenos de lágrimas que relucían como joyas perdidas. «Honrar a Lucía no significa quedarnos estancados. Necesitamos recordar los buenos momentos y también permitirnos la tristeza, pero no dejar que nos consuma». Clara miró a su alrededor, haciendo un esfuerzo por comprender la marea de emociones que cruzaban por el rostro de cada uno.
Es fácil hablar de avanzar, pero Lucía no está. A veces siento que ni siquiera puedo recordarla sin sentir que me aprieta el corazón. ¿Quizás porque has estado sin nosotros?, preguntó Pablo, su voz era suave, como si acariciara a Clara con cada palabra. Podemos ayudar a llevar una parte del dolor juntos. Tal vez no sea un camino fácil, pero insisto, no estamos aquí para buscar culpables. Isabel asintió, un gesto que enviaba un rayo de esperanza a la atmósfera. La vida no se detiene por el dolor. Estamos aquí para recordarla, y esa memoria puede ser un bálsamo en nuestros corazones si encontramos la manera de reír juntos de nuevo. Mariela se acercó a Isabel, la atmósfera amenazando con reventar de emociones reprimidas. Se abrazaron y la imagen de dos generaciones unidas, aunque marcadas por el duelo, era poderosa. Quiero aprender a ver a Lucía en nuestras risas, musitó Mariela, y en esos momentos que compartimos con amigos. Carlos rompió el abrazo y miró con severidad a Pablo. ¿Pero qué pasará con las rencillas que llevamos? ¿La culpa de no haber dado más? De no haber estado ahí como el hermano que debí ser. La tensión era palpable, y Clara se sintió como un faro iluminando un camino desconocido. Nos hemos llevado la culpa, y cada uno ha cargado el peso de lo que pudo haber sido, dijo. Quizás es hora de liberarnos de esa carga. Y de que se nos permita recordar lo que Lucía representó para cada uno de nosotros. Tal vez podamos crear un espacio en la boda de su hija, sugirió Isabel, contacto en el que su esperanza descansaba. Una forma de llevar a Lucía con nosotros, de hacerla parte de cada risa, de cada lágrima, de cada paso que demos hacia adelante. Las palabras flotaron en la corriente de la conversación, iluminando una nueva posibilidad. Clara e inspirada añadió, podríamos tener un lugar en la ceremonia. Un rincón especial donde todos podamos dejar algo que la represente. Un gesto simbólico para mostrar que su memoria no se extinguirá. Podría ser algo hermoso, un recuerdo compartido. El consenso creciente en la sala era casi tangible. La idea de honrar a Lucía en un momento tan importante le daba un nuevo significado a lo que estaba sucediendo. Era un paso hacia la reconciliación, un intento de convertir la tristeza en algo bello. ¿Y si lo hacemos el día de la boda?, se preguntó Carlos, el primer tono de luz asomando en su voz. Podemos hablar con los organizadores para que lo incorporen en la ceremonia. De pronto, el teléfono de Mariela vibró sobre la mesa, interrumpiendo nuestro pequeño consejo. Miró la pantalla, y su rostro se tornó pálido. Es un mensaje de la novia, dijo, su voz entrecortada. Pide que todos nos reunamos. Hay algo importante que quiere compartir con nosotros antes de la boda. La mezcla de anticipación y miedo arropó la sala de nuevo. ¿Qué podría ser tan urgente? Mientras los corazones palpitaban al unísono, una sensación de inminente revelación se cernía sobre nosotros. La alegría y el dolor se entrelazaban en la sinfonía de lo que está por venir, mientras cada uno comenzaba a darse cuenta de que la historia de Lucía no solo era una narración de pérdidas, sino también un nuevo comienzo lleno de esperanzas para aquellos que aún estaban vivos. Isabel miró atentamente a cada uno de nosotros, y la luz de su ser era un faro que iluminaba nuestra confusión. No se hallen en la pena, hijos. Vayan, escuchen, porque lo que llegue a ustedes es otro paso para seguir el legado de amor de Lucía. Salimos de la habitación, cada paso resuena como un tambor en nuestros corazones. Varios sentimientos se compusieron, una mezcla de esperanza y un temor implícito ante lo que podríamos encontrar. El camino hallado se tornaría más brillante o más oscuro, pero uno de nosotros había de brillar a través de la adversidad. La historia de Lucía no terminó, estaba por comenzar una nueva en la celebración de su vida, una vida que al final, siempre la llevaríamos dentro de nosotros. El jardín estaba bellamente decorado con flores frescas y luces titilantes que danzaban suavemente en el aire. A medida que nos acercábamos, la atmósfera vibraba, los murmullos de los invitados se mezclaban con risas y el suave sonido de la música. Pero en medio de esta celebración, una sombra de anticipación y temor se cernía sobre nosotros. Mariela tomó la mano de su madre con una fuerza inesperada. ¿Y si no es lo que esperamos? ¿Y si no podemos controlarlo? La vulnerabilidad en sus ojos hizo que una parte de mi propio corazón se inquiete. Era claro que cada uno llevaba su carga, una mezcla de recuerdos, ansiedades y esperanzas. Las palabras de la novia resonaron en mi mente, había algo importante que compartir con nosotros. En este evento que celebraría su amor, toda la familia se había visto unida de nuevo,
pero el eco de Lucía era penetrante y parecía que cada risita feliz también llevaba consigo un lamento. Vamos, tenemos que ser valientes, dijo Pablo, intentando aligerar la atmósfera, pero su risa no alcanzó a iluminar la oscuridad que muchos llevaban dentro. Todos sabíamos que el corazón del asunto no era solo la boda, sino cómo cada uno enfrentaría las memorias de Lucía en este nuevo capítulo. La joven novia apareció, su rostro radiante y lleno de amor, y a su lado, un halo de incertidumbre. Hola a todos, comenzó su voz clara como el agua, pero inquebrantablemente temblorosa. Sé que este no es solo un día de celebración, sino también un momento de reflexión. Quiero que cada uno de ustedes sienta que Lucía está aquí con nosotros. Un murmullo sutil se deslizó entre los presentes. Justo en ese instante, un niño, que no había dejado de corretear, se acercó a la novia y le entregó un pequeño ramo de flores silvestres. Son para Lucía, dijo con la inocencia que solo los niños poseen. Las flores caían sobre sus manos como un suave recordatorio del amor que había crecido incluso en la tristeza. Clara llevó la mano a su boca, los ojos repicando lo que no se atrevía a decir. Tal vez la presencia de Lucía, a través de esos gestos simples, se manifestara en los corazones que supieran abrirse a lo que ella significaba. Sin embargo, el pálpito de mi pecho se aceleró ante la incertidumbre de lo que la novia quería revelar. Las palabras que saldrían de sus labios cambiarían el rumbo de aquel día. Antes de continuar con la celebración, quiero compartir que no solo hemos decidido incorporar un memorial para mamá en la boda, sino que tengo también algo que no esperaba. Con un profundo suspiro, su mirada se centró en un objeto pequeño, blanco y brillante, que asomaba de entre sus manos. Este anillo fue algo que mamá me dejó. Un magnífico regalo. Y pensé sería perfecto que ustedes lo llevaran también. El gasping colectivo que resonó fue como un eco en la memoria de una comunidad que había sido sacudida por una pérdida. Mariela, cuyos ojos brillaban con lágrimas, se sintió arrastrada hacia el conmovedor regalo. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de compartir algo que había sido tan íntimo en su dolor. Es el anillo que mamá usó en su boda. Quiero que cada uno de ustedes elija un momento especial de la ceremonia en que pueda usarlo. Es mi manera de sentir que está con nosotros, que su amor nos abraza en este día. Sus palabras flotaron en el aire, llevando con ellas el inesperado olor de la esperanza, pero no todo era fácil de digerir. Mientras la novia pasaba el anillo de manos en manos, la emoción estaba en nuestra piel, pero el eco de resentimiento y culpa seguía palpable. ¿Serían esos pequeños momentos suficientes para sanar las heridas abiertas en cada corazón? Carlos miró hacia el suelo, los dedos retorciendo la tela de su camisa. No puedo solo ignorar las cosas, no son tan sencillas. ¿Y si no soy digno de usar su anillo? Cada día, cada diciembre significa recordar, y no sé si puedo. Carlos, no se trata de ser digno, interrumpió Clara, su voz firme aunque aún temblorosa. Se trata de honrar lo que ella significó. No se espera que se dejen de lado los recuerdos dolorosos, sino que aprendan a llevarlos con amor en el corazón. El silencio que siguió a sus palabras era pesado, pero en ese mismo instante el viento pareció cambiar, llevando consigo los ecos de Lucía, recordándonos que los momentos de dolor bien llevados también podían ser, de alguna manera, festivos. Quizás este es el momento para hablar de cosas que sentimos, de lo que llevamos callados. Señorita novia, te agradecemos por recordarnos que el amor sigue siendo más grande que el dolor, dijo Pablo con voz más dura de lo que pretendía, pero que resonó como una invitación a abrir las puertas de nuestras almas hacia lo que aún había. En ese preciso momento, la luz del sol comenzó a deslizarse por entre los árboles, a arropar la ceremonia en un brillo cálido que envolvía todo en un abrazo tierno. Aunque el camino ante nosotros seguía sembrado de desafíos, había una chispa que percibíamos, la premisa de que a través de nuestras penas, podría perfumarse el amor. La risa aguardaba en el horizonte un lugar tal vez perdido pero también recuperable, y mientras nos preparábamos para dar el siguiente paso, el anillo se convirtió en un símbolo de unión que necesitaba ser forjado, no solo en oro, sino en la frágil y hermosa fragilidad del amor. Pero una pregunta quedó en el aire: ¿sería suficiente hacer las paces con el dolor para permitir que el amor floreciera en lo más profundo de nuestro ser? A medida que la novia sonreía y las flores se condensaban en un hermoso remanso, un nuevo mensaje vibró en el teléfono de Mariela. La incertidumbre volvió a ser palpable, pero esta vez teníamos ante nosotros una oportunidad. Seríamos capaces de abrirnos a la verdad que aún no conocíamos. El sonido del teléfono de Mariela reverberó en el aire, una interrupción inesperada en medio de la confusión emocional que envolvía a todos. Miró la pantalla, el nombre que apareció era el de su hermano pequeño, Gabriel,
cuya ausencia había dejado un vacío notable en la familia desde la muerte de Lucía. Los ojos de Mariela se abrieron de sorpresa, pero una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Qué está haciendo llamando ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. En su interior, se desataba un torrente de inquietud. Las palabras no podían expresar lo que significaba esa llamada en un día como hoy. Pablo, al observar la angustia en su rostro, se acercó lentamente. Contesta. Tal vez solo quiere ser parte de esto. Tal vez necesite a su madre. Mariela inhaló profundamente, como si ese simple acto pudiera llegar a aclarar los nudos en su estómago. Presionó el botón de aceptar y en ese instante la música ambiental se desvaneció por un segundo. Mariela, dijo Gabriel, su voz temblando al otro lado de la línea. No sé si debería llamar, pero siento que no puedo estar ahí contigo y no quiero que crean que los he olvidado. La sinceridad de su voz atravesó la distancia y caló hondo en el corazón de su hermana. Era un recordatorio doloroso de cómo las heridas a menudo dictan nuestras acciones. Gabriel, te sentimos ausente. Quería que estuvieras aquí, todos te extrañamos. Pero no es tarde, puedes venir en cualquier momento, dijo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Me gustaría, pero no sé si sería lo correcto. ¿Y si no puedo controlar cómo me siento? Todos parecen unirse para celebrar, pero yo no sé si puedo simplemente actuar como si todo estuviera bien. La inseguridad de Gabriel era una carga pesada, reflejando todos los miedos que la familia intentaba contener. No se trata de actuar como si todo estuviera bien. Se trata de ser honestos con nosotros mismos. Este día es doloroso y hermoso a la vez. La verdad es que estamos todos buscando a Lucía. No tienes que cargar con esto solo, Gabriel. Ella siempre será parte de nosotros, dijo con un leve temblor en su voz, suplicando que su hermano comprendiera que no debería sentirse solo en su dolor. Un silencio incómodo se cernió sobre la llamada. Mariela escuchó los suaves sollozos de su hermano. A pesar de las distancias que se habían creado, ese precisamente era el puente que necesitaban reconstruir. ¿Es el momento de considerar volver?, preguntó él, esa pregunta flotando en el aire como la fragancia de las flores a su alrededor. Las palabras se atoraron en su garganta al pensar en el tumulto que podría generar su regreso. Échale un vistazo a lo que levantamos aquí, Gabriel. Hay amor, hay magia y hay tristeza, sí, lo hay. Pero también queremos que sientas el amor. Mami estaría orgullosa de vernos aquí juntos, recordando lo que fuimos y construyendo lo que podemos ser. La relación entre ellos era como un jardín silvestre, había espinas, sí, pero también flores silvestres y fragancias dulces que esperaban florecer al sol. Después de un momento, Gabriel habló nuevamente, su voz más clara que antes. Voy a intentar. Si puedo, voy a ir. En ese instante la atmósfera se sintió menos pesada. En el fondo todos esperábamos que esta pequeña conversación pudiera abrir nuevas puertas. Mariela respiró con más tranquilidad, descolgando el teléfono y devolviendo su atención a la ceremonia, donde la novia comenzaba a pronunciar sus votos, su rostro iluminado con amor. Mariela, dijo Clara desde el lado, incapaz de disimular su curiosidad ante lo que había escuchado. Gabriel vendrá, no lo sé, pero está en camino. Eso ya es un comienzo, respondió, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Al menos sabía que no estaban tan solos como parecía. Sin embargo, el eco de Gabriel resonó en su mente mientras la ceremonia avanzaba. Mientras las promesas de amor llenaban el aire, entonadas por las voces de la pareja, comenzaba a ser evidente que las sombras no se disolvían de inmediato. La novia alzó el rin de Lucía, el mismo que había pasado por todas las manos temerosas, y un calor recorrió a todos cuando ella pronunció la última línea de sus votos. Hoy, no solo me entrego a ti, también me entrego a la vida que mi madre soñaba para todos nosotros, a la posibilidad de amor. Incluso en medio del dolor, un aplauso estalló entre los invitados, mientras la celebrante pronunció, que comiencen los festejos. La música retornó con fuerza, envolviendo todo en una energía vibrante. Pero dentro de Mariela, los datos no encajaban. Una incomodidad habita en su pecho. Esa felicidad, esas risas podrían ser el reflejo de lo que realmente estaban sintiendo. En ese momento, su mirada se desvió hasta la mesa principal donde un lugar vacío esperaba a Gabriel, como un recordatorio agridulce de las ausencias presentes. Comenzó a comprender lo que significaba realmente compartir el dolor con los demás, y el hecho de que la felicidad pudiera coexistir con la tristeza era una danza delicada sobre la que todos debían encontrar su propio equilibrio.
Pero justo cuando la música parecía alcanzar su punto culminante, un nuevo mensaje llegó a Mariela. El corazón le dio un vuelco al leer las letras: no puedo venir. Lo siento, y así, el silencio se apoderó de nuevo de su corazón. La incertidumbre, como una sombra implacable, se cernió sobre el jardín festivo. Sin embargo, en el fondo sabía que esa lucha por encontrar su lugar entre la alegría y el luto solo había comenzado. La pregunta persistía: ¿cuánto dolor podía acomodar su corazón antes de descubrir la respuesta? El ambiente festivo resonaba a su alrededor, pero Mariela sentía que se había vuelto un eco lejano. La música vibraba en el aire, las risas llenaban el jardín, y los amigos y familiares disfrutaban del baile y la alegría. Sin embargo, Mariela se mantenía al margen. Su corazón seguía atrapado en la desilusión de la llamada y el mensaje de Gabriel. Miró a su alrededor, viendo cómo los demás intentaban encontrar consuelo y una forma de celebrar sin él. En un intento por ahogar el vacío que sentía, Mariela buscó a su hija, Ana, que danzaba entre las otras niñas con una risa desbordante. Esa alegría le transformaba el rostro, tan similar a Lucía, y por un instante Mariela sintió que la tristeza disminuía un poco, como si el amor de su hija pudiera enfocar su tristeza en dirección a la luz. Pero la inquietud en su corazón pronto la atrapó de nuevo, se dirigió hacia el delicado comedor adornado para la ocasión. Las flores brillaban también con algo de solemnidad, como si ellas, a su modo, sintieran el peso del momento. Se aseguró de que todo estuviera bien, de que su familia pudiera disfrutar de la ocasión a pesar de las crisis internas. Pero en el fondo de su mente estaba consciente que necesitaba hablar con Gabriel nuevamente. Mientras revisaba las bandejas con canapés, notó a Clara acercarse. Su amiga le lanzó una mirada comprensiva, acompañada de una pequeña sonrisa que trataba de ocultar su aprehensión. ¿Estás bien?, le preguntó, la preocupación imbuida en su voz. Me siento atrapada entre la tristeza y la alegría. Este día es tan hermoso, pero hay una parte de mí que no puede dejar de sentir que él debería estar aquí como todos nosotros. No sé cómo asimilarlo, respondió Mariela, sintiendo que la angustia comenzaba a agolparse nuevamente en su pecho. Es natural. A veces la alegría se siente como una traición al dolor. Clara asentía, tomando la mano de su amiga como un acto de apoyo. Pero recuerda que cada emoción puede coexistir. El amor por Ana, el dolor por Lucía no tienen que eliminarse el uno al otro. Mariela se sintió aliviada por la empatía que emanaba de Clara, quien claramente había vivenciado la tristeza de manera similar. Gracias. Solo temo que esto pueda alejar a Gabriel más. No quiero que se sienta atrapado en su tormento solo porque el resto de nosotros estamos en una celebración. Clara asintió, reflexionando. Tal vez puedas recordarle cómo vivía Lucía en los momentos felices. Cómo usar esta celebración para fortificar su conexión con lo que dejó y con todos ustedes. Puede que no sea el momento perfecto, pero el amor nunca se detiene. Mariela sintió un ligero destello de esperanza. La idea de que pocos momentos de felicidad pudieran intercalar su tristeza, sugiere que las memorias de Lucía seguirían siendo un hilo conductor en todo esto. Tienes razón, dijo sintiéndose más fuerte al admitirlo ante su amiga. Voy a llamarlo de nuevo. Necesito que sepa que su lugar aquí es más importante que su dolor. Justo cuando se dirigía otra vez a su teléfono, la música cambió y un bullicio común resonó. Ana, con su vestido blanco ondeando a su alrededor, había decidido tomar el centro de la pista de baile y había empezado a imitar a la novia en una danza inocente. Las risas de los invitados se convirtieron en un coro y Mariela se detuvo un momento contemplando a su hija, inmersa en su mundo feliz, en su coreografía. Ana se dio la vuelta en el momento justo. Su mirada encontró la de su madre y le sonrió con pura alegría. Fue una sonrisa que transmitió todo lo que Lucía había querido enseñarles, un recordatorio poderoso de que también podían encontrar la belleza en el dolor. La conexión era innegable, pero en medio de ese destello, Mariela no pudo evitar que una punzada de tristeza la atravesara cuando recordó que Gabriel no estaba allí. Sin saber por qué, su corazón comenzó a latir con fuerza, como si una corazonada le dijera que el teléfono en su mano tenía el poder de conectarlos, de sanar las heridas, de cambiar todo. Mientras abrazaba a Clara, tomó una decisión con determinación. Voy a llamarlo. Él necesita saber que esta felicidad que vemos aquí es tan real como el dolor. Y que lo que hemos construido puede hacernos seguir hacia adelante juntos. Con cada clic de los botones mientras marcaba, sintió que el peso de la incertidumbre empezaba a expandirse, dando lugar a destellos de una esperanza distante, pero en el primer timbre,
La corazonada de su angustia volvió. Gabriel nunca había sido una persona que se daba por vencida. Su mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Qué pasaría si, después de esta conversación, Gabriel decidiera permanecer sumido en su dolor y perderse de su vida? ¿Que si nunca más pudieran encontrar ese puente que parecían estar a punto de cruzar? El teléfono sonó, y mientras el eco resonaba en su oído, un nuevo mensaje llegó. Mariela, hay algo que necesito contarte. Es sobre el día de mamá. Mariela sintió como si el tiempo se detuviera. Aquella revelación podía ser el giro que todos necesitaban o la ruptura final que no estaban preparados para enfrentar. Su corazón palpitaba con la certeza de que nada volvería a ser igual y que este momento podría determinar su futuro. La decoración del jardín estaba en su apogeo, pero la esencia de la celebración se diluía en el aire. Cada rayo de sol se volcaba en las risas ajenas, mientras yo permanecía atrapada en mi burbuja, temblando entre el deseo de disfrutar y la creciente sombra del miedo. Miré a Ana girar con sus pequeñas manos en el aire, su risa resonando como una melodía que una vez había pertenecido a Lucía. Sin embargo, mi corazón se centró en esa llamada, ese mensaje inquietante que removía el suelo bajo mis pies. El sonido del teléfono, un eco de la incertidumbre que sentía, se había convertido en mi única compañía. Mientras me preparaba para llamar a Gabriel, recordé lo que había dicho Clara: el amor y el dolor pueden coexistir. Tomé aire y marqué su número, mis dedos temían tocar la pantalla, pero sabía que no podía huir. Cuando escuché el sonido de la llamada conectándose, un hilo de esperanza se entrelazó con la ansiedad que me abrazaba, una sensación pura, desbordante. Y en el primer timbre el eco del pasado me invadió. ¿Qué compartirá Gabriel? Con cada segundo que pasaba, la angustia aumentaba. Mariela, la voz de Gabriel sonó quebrada, pero firmemente decidida. Las palabras apenas podían salir. Lo siento por no estar allí. No sé si podré manejar todo esto. Quiero, susurró. Y ahí, en ese momento suspendido en el tiempo, sentí que algo se iba a desatar, un hilo finalmente se rompería. Gabriel, murmuré sintiendo el amor que había en mi voz. Tu lugar está con nosotros. Necesitamos que estés aquí, en este instante. La vida puede ser densa, pero Lucía viviría feliz sabiendo que estamos juntos. El silencio que siguió fue abrumador. Pero algo en mi interior supo que estaba llegando a tocar su corazón. En su respuesta, sentí la lucha de alguien que quería ser liberado de su propio tormento. Quiero, Mariela. Quiero, de verdad. Pero el dolor es ajeno y también tan familiar, dijo su voz manejándose entre la incomprensión y el deseo. Es real. Es demasiado, pero debemos encontrar formas de vivir con ello. No estamos solos. Llevarnos el peso, compartirnos el dolor, eso es lo que Lucía querría. Ven, por favor, imploré sintiendo la conexión que crecía a través de nuestra conversación. Una pausa se extendió entre nosotros. El aire parecía haberse detenido, cada segundo era una eternidad. Y justo cuando creí que la conversación iba a perderse entre murmullos, escuché su voz de nuevo, esta vez más clara, aunque sin la certeza que ambos deseábamos. No sé si estoy listo, admitió, los ecos de sus propios demonios resonando en sus palabras. Eso está bien. El estar listo no significa que no debas venir. Es parte del viaje. Ven. Si quieres, solo hazlo por Lucía, respondí sintiendo como las esperanzas caídas comenzaban a levantarse en un reflejo de amor y vulnerabilidad. Tras un respiro agonizante, él se hizo escuchar. Está bien, haré lo que pueda. Voy a ir. Quiero ser parte de esto. Sus palabras hacían eco en mi alma, las barreras entre nosotros comenzando a desvanecerse. Cerré los ojos sintiendo que un gran peso se levantaba de mis hombros. Gracias, realmente. Te necesitamos, Gabriel. Estás en casa. Colgamos, pero no sentí el vacío que había antes, solo un hilo dorado de esperanza entrelacé nuevamente con el amor familiar. Cuando me volví hacia el jardín, el bullicio de la celebración reclamaba mi atención, pero supe que la historia de Lucía estaba en cada flor y en cada risa. Ahora debía esperar, aferrarme a la promesa de que el dolor podía transformarse en luz. Y en ese instante una verdad se forjó en mi corazón: el amor puede ser lo que nos une, incluso en los momentos más oscuros. La música avanzó y todos comenzaron a bailar, los colores vibrantes tejiendo un lienzo frente a mí. Ana dio un giro y capturó mi atención una vez más. Su risa iluminó la atmósfera,
recordándome exactamente lo que Lucía habría querido. Unirnos y celebrar la vida, el amor en toda su complejidad. A veces, la ausencia nos enseña más que la presencia misma, murmuré para mí. Y al mirar hacia el horizonte entre los susurros de la brisa, entendí que la senda hacia la sanación estaba trazada en cada entrelazado de amor y memoria. La vida depende de cómo elegimos seguir adelante y en ese jardín lleno de luz, el amor nos guiaría, no a pesar del dolor, sino a través de él. Y en la última nota de la música, que resonaba en nuestros corazones, supe, con la certeza más pura, que el camino hacia la paz comienza en el amor que elegimos recordar. Es así como Lucía vive en nosotros, declaré en voz alta, y con esas palabras, el eco de su amor empezaba a dibujar un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno donde la luz siempre tendría cabida, incluso entre las sombras.